Mateo capítulo 8, versículo 23, hermanos, en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Preguntaban los discípulos. Le damos gracias a Dios en esta hora. Señor, gracias por tu palabra leída, Padre. Sabemos que todo lo que está escrito, Señor, en esta palabra ha sido inspirado por usted. Usted lo permitió, Señor amado, con propósitos, Señor, específicos, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo, Señor, lo que podemos mirar a través de tu palabra, Padre. Oramos en esta hora que tomes el control de este tiempo, que me guíes, que me ayudes, Señor, que dirijas mi vida, Padre, como instrumento, Señor, en tus manos, para tu honra y para tu gloria. Toma el control, Señor, en esta tarde, en este lugar, de los que estamos reunidos, Señor, aquí, de los que están a través de los medios, a la distancia, allá hasta donde esta palabra va a llegar. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará la obra para lo que ha sido enviada. Creemos que el que nuestros hermanos estén congregados en este lugar y, Señor, los que están a través de los medios, Padre, no es una casualidad, Dios mío, sino que usted, Padre de la gloria, sabe de qué tienen necesidad en esta hora. Glorifícate de una manera grande y poderosa, obrando en nuestras vidas, Señor, mientras tu palabra es predicada. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y a atesorar esta palabra en nuestros corazones para cuando sea necesaria, Señor, y ponerla por obra. Que tu Espíritu nos recuerde que este día usted habló a nuestras vidas, Dios mío, advirtiéndonos, enseñándonos, exhortándonos, consolándonos a través de ella. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde, gloria al Señor. Estaremos meditando bajo el tema: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una hermosa pregunta, hermanos, que también tiene una gloriosa respuesta. Amén. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta la hacen los discípulos que andaban con nuestro Señor Jesucristo. Fueron ellos, hermanos, quienes se preguntaron esto. Recordemos que el Señor los llamó para que estuviesen con Él durante su ministerio, hermanos, en esta tierra. Por 3 años y medio, o alrededor de 3 años y medio, ellos estuvieron con el Maestro y tuvieron que aprender a conocerlo, hermano. Al principio había ciertas dudas en ellos, confusiones, tal vez cosas que no entendían. Pero durante 3 años y medio estuvieron siguiendo las enseñanzas, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y fueron creciendo en el conocimiento de quién realmente era, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor, de quién realmente era Él, al punto de que Jesucristo mismo les preguntaba: ¿qué dice o quién dice la gente que soy yo? Y les preguntaba también a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que son?
Tal vez la primera vez que les preguntó no hubo revelación de parte de Dios a ninguno de ellos. Tal vez no supieron responderle, o tal vez le atribuían un nombre al igual que las otras demás personas se lo atribuían a Jesucristo. Porque cada día, hermanos, que caminaban con Él estaban conociéndole. Jesucristo está obrando una serie, hermanos, de obras, predicando el evangelio, haciendo milagros, yendo de lugar en lugar, llevando el mensaje de la buena nueva de salvación, ya que para eso, dice la Biblia, había sido enviado. Y vemos, hermanos, de que están ahí en un lugar determinado, en una ciudad, hermano, determinada, y están a punto de cruzar, hermanos, así a otro lado. El capítulo 8 del versículo 23 nos dice que para atravesar a otras ciudades, dice que entraron en la barca. Ese era el medio por el cual ellos se movían. Entró, dice, Él en la barca, Jesucristo entró en la barca. Y también dice que sus discípulos le siguieron, dice la palabra. Sus discípulos le siguieron. Es importante prestar atención, hermanos, a esas palabras. Los discípulos de Jesús le siguieron. Los verdaderos discípulos de Cristo le seguirán siempre, hermanos, a cualquier costo. Donde quiera que Jesucristo vaya, donde quiera que Jesucristo pase, donde quiera que Jesucristo esté, los verdaderos discípulos siempre irán, hermanos, con Él. En la bonanza, en la tempestad, en la abundancia, en la escasez, en las aflicciones, en las persecuciones, ellos irán, hermanos, siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ellos siempre, hermanos, tratarán. Los discípulos le siguieron. Porque es importante mencionar eso, porque versículos atrás nosotros encontramos que había mucha gente quien quería seguir a Cristo, pero lo querían seguir con sus condiciones. Y a Jesucristo no lo podemos condicionar, hermano. No lo podemos condicionar. Nosotros miramos el versículo 18 del capítulo 8. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó, dice, pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. La respuesta de Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Podíamos preguntarlo por qué fue tan fuerte Jesús con esa respuesta. ¿Por qué no le dijo de otra manera, de una manera más suave, de una manera que no lo incomodara tanto? Pero es que Jesucristo sabía, hermano, lo que había en el corazón de este hombre. Él sabía que de alguna manera lo quería condicionar, o de alguna manera él estaba pensando, si yo sigo a Jesucristo voy a estar bien. Si yo sigo a Jesucristo no me va a hacer falta nada, porque Él multiplica los panes cuando hay necesidad. Porque Él hace que aparezcan los peces en el mar aun cuando no haya evidencia de ello. Jesucristo sabía, hermanos, la intención del corazón de este hombre, y le está respondiendo de esta manera y le dice, espera. Si me vas a seguir pensando de que conmigo vas a estar bien, déjame decirte algo. Mira esos animalitos, me imagino que eran comunes en ese tiempo. Las zorras tienen sus guaridas, ellas tienen sus nidos, ellas tienen sus cuevas donde pasar la noche, donde pasar la lluvia, donde resguardarse del sol. Pero Jesucristo le dice, las aves también del cielo, mira, las aves del cielo, todas ellas tienen su nido. Ellas han construido su nido, ellas tienen a dónde llegar, tienen a dónde descansar. Pero el Hijo del Hombre, a quien tú quieres seguir, no tiene ni una sola piedra en donde recostar su cabeza. Amén.
No tiene nada, le está diciendo. Si me vas a seguir, tienes que seguirme a cualquier costo. Tienes que estar dispuesto a todo. Tienes que saber que vas a ser afligido en todas las áreas de tu vida. Vas a estar dispuesto a soportar hambre. Vas a estar dispuesto a soportar sed. Vas a estar dispuesto a ser menospreciado. Vas a estar dispuesto a ser rechazado por los hombres. Te va a tocar dormir en la calle muchas veces. Le está diciendo Jesús a esta persona. Otro de los que estaban ahí le dice: Señor, permítame que vaya primero y entre y entierre a mi padre, condicionándolo. Permíteme que primero vaya y entierre a mi padre y después seguirte. Jesús le dijo: si me vas a seguir, sígueme hoy y deja que los muertos entierren a sus muertos. No era que el padre de este hombre ya había muerto, sino la condición de este hombre: yo te voy a seguir, pero hasta que mi padre muera. Condicionando, hermanos, a nuestro Señor. Como que si al Señor le conviene que nosotros le sigamos. Como si el Señor fuera el beneficiado de que nosotros lo sigamos. Así hay muchas personas en nuestros tiempos queriendo condicionar el llamado de nuestro Dios. Como si Dios necesitase de nosotros, hermano. ¿Qué mente más pobre es la que piensa de esa manera? Como si el Señor estuviera necesitado de nosotros. Sí, Señor, yo te voy a seguir, pero espera que pase este año. Espérate que construya esto. Espérate que logre mis sueños. No debemos de condicionar a Dios. El verdadero discípulo de Cristo le servirá a cualquier costo, sin condiciones alguna. A Él se le sirve por convicción, hermano, por fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ellos están ahí, los discípulos de Jesús le siguieron. Eran muchos los que querían seguirle, pero solamente los verdaderos discípulos le siguieron. Ellos estuvieron dispuestos a todo. Y vemos que cuando subieron allí, dice la palabra, el verso 24, ya una vez subidos en la barca, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero ellos comenzaron a movilizarse hacia la otra ciudad, que en los versículos que siguen nosotros entendemos que era a Gadara, a la ciudad de Gadara, donde ellos, hermanos, se estaban moviendo. Y dice que mientras iban avanzando, el verso 24 es aquí, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice la palabra. Se levantó en el mar una tempestad tan grande. Tempestad habla de una tormenta, habla de una turbulencia, habla, hermanos, de un huracán, de un viento contrario. Habla de un tornado, hermanos, capaz de destruir cualquier cosa que se encuentre a su paso. Ellos se encontraron con una tempestad tan grande. Lo describe la palabra del Señor, de tal manera que las olas cubrían la embarcación donde ellos iban, hermano. Pasaban por encima. Eso nos enseña también que probablemente era una embarcación con techo, cubierta, cerrada tal vez. Las olas pasaban por encima de ellos. Era tan fuerte lo que estaban viviendo en ese momento los discípulos y Jesucristo. Los que iban allí, hermanos, eran personas como nosotros. Ellos también tenían, hermanos, temores en sus vidas. Y al ver todo esto, estaban preocupados, estaban afligidos, estaban pensando a lo mejor que no iban a salir de esa situación en la que estaban viviendo. Recordemos que muchos de ellos eran hombres que habían sido llamados, hermanos, de la pesca. Eran hombres que sabían nadar, eran hombres que sabían moverse en el mar.
Pero con todo esto, ellos sabían que lo que se estaba mirando era algo no muy común en ese tiempo. Tempestad grande, hermanos, que ellos estaban atravesando. Estaban siendo afligidos de esa manera. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que los que deciden seguir a Jesucristo, los que deciden embarcarse con Cristo, los que deciden ir con Cristo a donde quiera, hermanos, se encontrarán con grandes tempestades en este mundo. Se encontrarán con grandes tempestades en este mundo. El mar y todas esas cosas, hermanos, en un sentido, en la escritura nosotros encontramos de que en un sentido se refiere a las aflicciones. Se refiere, hermanos, a esos momentos difíciles donde somos acechados por el pecado, donde somos acechados por los enemigos, donde somos acechados por las circunstancias que vivimos como cristianos en este mundo. Gracias a Dios que a nosotros no nos ha tocado vivir mucho, hermano. No nos ha tocado vivir mucho. Si no, la mayoría de nosotros tal vez no estuviéramos aquí. Pero la iglesia del Señor ha pasado por grandes tempestades. Se han levantado vientos contrarios. Satanás mismo se ha levantado como río en contra de la iglesia, queriendo destruirla. Pero el Señor ha tenido cuidado de ella. Es importante entender eso, que el que camina con Cristo se enfrentará a estos momentos difíciles, hermanos, en la vida. Se enfrentará a estas aflicciones. No nos dejemos engañar que si Cristo está con nosotros estamos libres, hermanos, de todas estas cosas. No. Van a haber aflicciones, van a haber tempestades, van a haber vientos contrarios, que si no estamos firmes, hermanos, nos van a tumbar, nos van a arrastrar, nos van a llevar de un lado para otro. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. En cada tempestad Dios tiene propósito para la vida del cristiano. En esta ocasión es algo literal, hermanos, que nosotros estamos leyendo. Es algo literal lo que está aconteciendo, pero aún con todo y esto, Jesucristo tenía propósitos, hermano. Él sabía lo que iba a acontecer. Él entendía que esto era para la gloria de Él, que esto era, hermanos, para mirar, o que los discípulos miraran donde ellos estaban fundados. Tenía propósito todo esto que estaba pasando. Todo lo que venga a nuestras vidas tendrá un propósito, hermanos, específico en nosotros. Nada de las cosas que pasemos, que hayamos pasado, que estemos pasando, están pasando por así, hermanos. Tienen un propósito si nosotros estamos caminando con Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Una gran tempestad, las olas cubrían la barca. El salmista David se sintió muchas veces diciendo de esa manera: siento que las olas me han anegado, me han cubierto, me han sumergido hasta lo profundo. Amén. Él sentía esas situaciones, las olas cubrían. Hay momentos así donde sentimos el peso, hermano, de todas esas cosas que vienen a nuestras vidas. Pasan sobre nosotros, hermanos. Lo más terrible, hermanos, que nosotros encontramos aquí, pero él dormía. Amén. Pero él dormía. No encontramos en otros versículos que Jesús está durmiendo. Encontramos de que Jesús está orando toda la noche. Encontramos de que Jesús está orando por las tardes, por las madrugadas, pero en esta ocasión él dormía. No vaya a tomar esto como excusa para quedarse durmiendo en su casa, hermano. Jesucristo también dormía, hermano. Sí, claro. Esto habla de la humanidad de Cristo. Amén. Esto habla de que Él también, hermano, se cansaba. De que Él era humano. Nosotros miramos versículos atrás. Todo
el trabajo que Jesús estaba haciendo y estaba cansado. Humanamente se cansaba. Recordamos aquel pasaje en San Juan capítulo 4, donde dice que Jesús pasó por la fuente de Jacob en la ciudad de Samaria. Y dice la Biblia que cansado del camino se sentó junto a ese pozo. En su humanidad, hermano, esto habla de la humanidad de nuestro Señor. No sabemos cuánto tiempo era de camino. Lucas capítulo 8 verso 23 dice que mientras navegaban hacia Gadara, Jesucristo se durmió. Por el cansancio, por el trabajo arduo que estaba haciendo en su ministerio. Habla de su humanidad. Muchas veces, hermanos, nosotros leemos la Biblia y nos olvidamos de la humanidad de Cristo. Pensamos, hermanos, de que todo lo que Cristo hacía, lo hacía con un poder sobrenatural. Y Él era 100% humano, como ya lo hemos visto. También, hermanos, no perdió su divinidad, pero no hacía uso de ello. Sino que humanamente, hermanos, humanamente hablando, Él se cansó, Él sintió cansancio. Él fue una persona como nosotros en su humanidad. Creció como cualquier niño. Era tremendo, ¿no es que se les perdió a sus padres cuando lo llevaron allá? Se les perdió. Ustedes dicen, yo quisiera que mis hijos fueran como Jesucristo cuando era niño. 3 días lo anduvieron buscando sus padres. Les daba aflicción, les daba trabajo. Era un niño. Dormía, descansaba, lloraba por comida. En su humanidad, en su ministerio se cansaba. Olvidamos muchas veces todas esas cosas, que el trabajo en la obra del Señor es arduo, hermano. Es un trabajo que trae cansancio a nuestras vidas. A veces nosotros pasamos por alto esas cosas, hermano, con los que lideran nuestras vidas. Pensamos de que no descansan, que no tienen que dormir. Es un problema cuando le llaman a su líder y no les contesta. Cuando le mandan un mensaje y no les responde rápido. ¿A qué hora va a orar? ¿A qué hora va a leer? ¿A qué hora va a descansar? ¿A qué hora va a atender a su familia? Amén. Nos olvidamos de la humanidad, hermano, nuestra, y muchas veces de la humanidad de Cristo. Jesús estaba cansado, se durmió. Los discípulos entendían esto, de que Jesús estaba cansado. Esto también, hermanos, nos da una muestra de la confianza que Jesús tenía en su Padre. Amén. Leyendo la Biblia encontramos relatos que nos sacan una sonrisa, hermano. Cuando Pedro estaba, o lo pusieron en la cárcel, leyendo Hechos capítulo 12, ya habían decapitado a Jacobo. Imagínese usted. Habían agarrado a Jacobo y a Pedro y los habían puesto en la cárcel. Y ya habían decapitado a Jacobo. ¿Cómo cree que estuviera cualquiera de nosotros cuando estaban esperando que llegara la mañana o el día siguiente para decapitar también a Pedro? Pero a Pedro no lo encontramos orando, no lo encontramos preocupado. Dice que Pedro estaba atado de pies y manos y dormido entre los presos. Y allá había un grupo de personas orando por él. Y estaba tan dormido, hermanos, que el ángel llegó y lo sacó. Y él pensaba que era un sueño, que era una visión. Esto habla de una muestra de confianza en el Señor. Si el Señor me metió a esto, Él tendrá que ayudarme. Si el Señor está conmigo, Él tendrá que tener cuidado de mí. El salmista David en el Salmo 4, verso 8, que todos lo deberíamos de saber aquí, o al menos nuestros hijos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, decía el salmista. Y mire que David estaba rodeado de ejércitos enemigos, pero él decía, voy a dormir en paz, me voy a acostar en paz, porque la confianza que yo tengo, la tengo en mi Dios. En otro de los salmos, aun cuando David estaba siendo perseguido, en el Salmo 3, él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, dice David.
tenía confianza en su Dios. De igual manera Jesucristo confiaba en su Dios, una muestra de confianza en Dios, hermano. A pesar de que Jesucristo sabía lo que iba a pasar, estaba dormido, estaba descansando, estaba confiando en su Dios. Pero no fue así, hermanos, en los que estaban despiertos. Los que estaban despiertos, hermanos, literalmente ellos tenían temor. Ellos tenían temor, y vemos nosotros el temor de los discípulos en la forma que se acercan. Cuando vieron, hermanos, esta situación, el verso 25 dice que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. No vaya a creer que llegaron queditos, así tocándolo suavecito. Llegaron, hermanos, gritando, desesperados, afligidos, temerosos, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Miramos aquí, hermanos, que las grandes tempestades son necesarias a nuestras vidas, hermanos. Son necesarias a nuestra vida porque nos llevan a acudir, nos llevan a clamar a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían, hermanos, a su Señor ahí con ellos. Qué importante es tener el favor de Dios a nuestro lado. Qué importante es estar cerca de nuestro Señor, hermano. Ellos corrieron hacia Él, lo despertaron y le dijeron: sálvanos que perecemos. Clamaron a Él, imploraron por ayuda, le dijeron: Señor, socórrenos. En otros versículos o pasajes de la Biblia dice: Señor, que no tienes cuidado que perecemos. Señor, que perecemos, sálvanos. Ellos están clamando. Las grandes tempestades nos llevan, hermanos, a clamar a nuestro gran Salvador. Nos llevan a clamar a nuestro Señor, porque solo Él puede, hermanos, salvarnos. Porque solo Él puede ayudarnos, porque solo Él puede librarnos de esas situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Estos hombres hicieron lo correcto, clamaron a Dios, clamaron a su Señor, le pidieron ayuda. Y vemos, hermanos, que los discípulos, o Jesucristo más bien, reprende a los discípulos por su poca fe. Nosotros encontramos en el versículo 26, después de que ellos levantaron este clamor: Señor, sálvanos que perecémonos, que perecemos. Dice el verso 26: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mire la respuesta que Jesús, hermano, les está dando. De esta forma Él les contesta. No era que estaba molesto porque lo habían despertado, que no es nada bonito que lo despierten a uno así. No se siente nada de bien que de repente le lleguen a pegar a la puerta, hermano. No era que Jesús estaba molesto por esto. Él no estaba reprendiendo porque los discípulos habían acudido a buscar ayuda. No. Él no los estaba reprendiendo porque habían clamado, implorado la ayuda de Él. Tampoco. No les estaba reprendiendo porque les habían dicho: sálvanos que perecemos. Jesús les está reprendiendo, hermanos, por su poca fe. Por su poca fe. Y una y otra vez Jesús amonesta la falta de fe en sus discípulos. Como al principio dije, ellos están en una escuela aprendiendo. Están creciendo cada día, hermano. Están conociendo a Jesús. Cada vez están conociéndolo más y fortaleciéndose más en todas las áreas en sus vidas. Jesús los exhorta varias veces, los amonesta por su falta de fe. ¿Se acuerdan cuando ellos, hermanos, están dudando o tienen falta de fe en cuanto a la provisión divina?
que Jesús les pregunta o les dice que se guarden de la levadura de los fariseos. Y ellos comenzaron a pensar: porque no trajimos pan, los está diciendo esto. Y Jesucristo les dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros de esa manera, hombre de poca fe? ¿Por qué pensáis de esa manera? Les está diciendo: no tenéis, dice, o no os acordáis de los milagros que yo he hecho entre vosotros. ¿No se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 personas y de los 7 panes que repartí entre 4,000 personas? Le dice Jesús. ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? ¿O por qué pensáis así dentro de vosotros, hombres de poca fe? Les reprende por la falta de fe en cuanto a la provisión divina. Les reprende también o les amonesta por la falta de fe al orar por las necesidades. Encontramos un pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 17, verso 14 al 20, donde ahí le trajeron a un muchacho endemoniado a los discípulos. Jesús no estaba con ellos. Al llegar Jesús miró aquel alboroto, aquel movimiento de personas. Jesús le dice: ¿qué es lo que está pasando? El padre de familia desesperado se acerca a Jesús y le dice: maestro, he traído a mi hijo que es lunático, a mi hijo que está endemoniado, a mi hijo que ha padecido de esto desde pequeño, a tus discípulos, y ellos no pueden hacer nada por ello. Jesucristo les amonesta y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesucristo ora por este muchacho. Es libre, hermanos, de la situación en la que está. Cuando se encaminan hacia sus hogares, los discípulos llegan y le dicen: maestro, ¿por qué razón nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesucristo le dice: por vuestra poca fe. Los exhorta, los amonesta por la fe o la falta de fe al orar por las necesidades espirituales en la vida de los demás. Les amonesta, hermanos, aquí en lo que nosotros estamos leyendo, por la falta de fe en los momentos de tempestad y vientos contrarios. Jesucristo está cubriendo todas esas áreas, hermanos, tanto la área física en cuanto a la provisión, tanto la área, hermanos, espiritual en cuanto a las necesidades espirituales, y tanto el área, podemos decir, emocional en cuanto a esas cosas que afectan nuestras vidas, hermanos. Él les está amonestando y les dice, les amonesta por la falta de fe en los momentos de tempestad y vientos contrarios. Por eso Él les responde de esta manera: ¿por qué tenéis o por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cómo Él sabe que no tienen suficiente fe para enfrentar las adversidades y estas grandes tempestades? ¿Cómo Él sabe, hermanos? No solo porque conoce nuestros corazones, sino, hermanos, por el temor que se apoderaba de la vida de los discípulos. Él les dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué os amedrantáis? Les dice en otro pasaje: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. No les está diciendo hombres sin fe, sino que dice hombres de poca fe. Hemos visto en este lugar que la fe, hermanos, tiene que tener un crecimiento, que tenemos que crecer en fe día con día. En cuanto más conocemos a nuestro Señor, en cuanto más conocemos su palabra, en cuanto más miramos todas sus obras y sus maravillas, debemos de crecer en fe. Él les está diciendo: ¿por qué están así? El temor, hermanos, los delataba. El temor que había en ellos era una evidencia de que no tenían suficiente fe, hermanos, para lidiar con esto. No es que no hayan temores en la vida de ningún cristiano. Claro que sí, hermanos, lo van a ver. Pero el punto aquí es que los temores no deben de dominar nuestra vida. No deben, hermanos, de llevarnos a ese punto de no saber qué hacer y de quedar ahí en una situación, hermanos, sin poder salir, sin poder hacer nada. El temor no debe de apoderarse de nosotros. Claro que luchamos con los temores todos los días.
luchamos con todas esas cosas. Pero nuestra fe, nuestra confianza debe de estar en nuestro Señor. Él le dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Viendo, amados hermanos, o reprendiéndolos o habiéndolos amonestado, Jesús prosigue y vemos que Él, hermanos, ahora está reprendiendo al mar. Está hablando, hermanos, con aquella gran tempestad, o hablándole a la gran tempestad. Después de haberlos reprendido, después de haberles dicho: no tengan temor, después de haberles de alguna forma mencionado, hermanos, que habían muchas razones por las que no deberían de temer. Una de ellas era que Cristo estaba con ellos. Otra razón por la que no debían de temer era porque Cristo mismo les había dicho: pasen al otro lado. Amén. Recordemos cuando Jesucristo se encontró por primera vez con el apóstol Pedro y otros discípulos que estaban ahí remendando sus redes. No habían pescado nada, habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Jesucristo llega, les pide prestada la barca y desde ahí comenzó a enseñar multitudes. Terminando de enseñarle, Jesucristo le dice a Pedro y a los que con él estaban: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro le responde y le dice: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero le dice Pedro esto: mas en tu palabra echaré de la red. En tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Cuando echaron la red, donde ellos estaban seguros que no había ni un solo pez, hermano, agarraron una cantidad de peces de tal manera que tuvieron que pedir ayuda. Pareciera que se les había olvidado eso a los discípulos. El mismo Jesús que les había dicho: echad vuestras redes, el mismo Jesús que les había dicho: boga mar adentro, es el mismo que les está diciendo: pasen al otro lado. Habían razones para tener fe, tener confianza en Él, pero por alguna manera las estaban olvidando, las estaban pasando por alto. Por esa razón les está amonestando. Jesús se acerca, hermanos, a la orilla de la embarcación, me imagino, y desde ahí dice la Biblia que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Lucas capítulo 4 verso 39 dice que Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Con solo su palabra. Con solo su palabra. Se hizo grande bonanza. Le habló a la naturaleza: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una gran tranquilidad. Todo comenzó, hermanos, o se normalizó en aquella hora por la palabra de nuestro Señor. La palabra de Cristo trae bonanza, hermano, en cualquier tempestad. Trae bonanza, trae paz, trae tranquilidad, trae quietud en cualquier tempestad. Su palabra es poder y autoridad. Su palabra, hermanos, debe de traer tranquilidad a nuestras vidas. Si no tenemos, hermanos, o no encontramos esta paz, esta bonanza, si la palabra de Dios no nos es suficiente, no hay otra cosa que lo pueda hacer. Solamente el poder de la palabra de nuestro Dios trajo bonanza. Los discípulos, al ver esto,
se maravillaron, dice el versículo 27. Se sorprendieron, quedaron, hermanos, como nosotros decimos, anonadados, perplejos, enmudecidos, tal vez mirándose unos con otros. Y entre ellos comenzaron a decir: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando ellos están diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar?, ellos están haciendo referencia a todo lo que Jesús ha hecho anteriormente. Ellos están diciendo: ¿qué hombre es este que no solamente hace milagros, no solamente tiene autoridad para enseñar, no solamente tiene autoridad para perdonar pecados, no solamente tiene poder para sanar a los leprosos, no solamente tiene poder para resucitar a los muertos, sino que también tiene autoridad para hablarle a la naturaleza misma y éstas se aquietan a su voz? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué pregunta más hermosa la que nosotros encontramos, hermano. Amén. Porque nos habla con claridad de quién es ese hombre. ¿De quién es ese hombre? Y lo que encontramos aquí, hermano, es una respuesta maravillosa, es una prueba irrefutable de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Una prueba que no se puede refutar con nada, de que Él es Dios, hermanos. ¿Por qué razón? Porque solamente el Creador de todas las cosas puede gobernar con el poder de su palabra toda la naturaleza. Solamente el Creador. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice, que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él es el primogénito de la creación. Es una prueba irrefutable de que Él es Dios, aleluya. De que Él es el mismo que habló en Génesis capítulo 1 versículo 9, cuando Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos y descúbrase lo seco. Y fue así, dice su palabra, y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Es el mismo que ordenó que todo ello tomara su lugar. El salmista en el Salmo 95:5 dice que suyo también es el mar, pues Él lo hizo, aleluya. El salmista también dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Él es poderoso, hermano, para hacer aquietar aún el mar, pues a Él le pertenece, pues Él gobierna sobre todo lo creado. El salmista dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levanta sus ondas tú las sosiegas. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? No solamente está haciendo esta cantidad de obras, sino que también el viento y el mar le obedecen. Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Jehová, dice, en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, es más poderoso que las recias ondas del mar. ¿Quién es este? La Biblia lo está diciendo: Él es el que tiene el poder, el control de todas las cosas. Él es el que creó todas las cosas, y todas las cosas son sustentadas con el poder de su palabra. Los discípulos cada día están conociendo más a Cristo. Cada día, hermanos, se les está siendo revelada su gloria, su majestad, su poder, su autoridad sobre todas las cosas. Ellos se están dando cuenta de que Cristo es un hombre totalmente diferente a los demás. Ellos lo están mirando, ellos están viviendo con ellos. Ellos saben que no hay nadie en la tierra tan sabio como Jesús.
Ellos lo han escuchado, Jesucristo lo ha dicho, que uno mayor que Salomón está entre ellos. Ellos saben, hermanos, que no hay nadie tan poderoso como Él, que no hay nadie tan bondadoso, tan misericordioso. Todo esto me imagino que los hacía pensar en aquel pasaje de Isaías, que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que Él es el que trae bonanza, que Él es el que trae tranquilidad aún en medio de la tempestad. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? En Mateo capítulo 14, verso 32, cuando los discípulos pasaron por algo similar a esto, hermanos, también nosotros encontramos que el mar se aquietó, los vientos contrarios se aquietaron, y cuando Jesús subió a la barca donde ellos iban, dice la Biblia que el mar se calmó, el viento se aquietó, y todos los que iban en la barca, sus discípulos, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ellos están convencidos, hermanos. Ellos ya están, hermanos, teniendo una plena certeza de quién es Jesús. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado. Alabado sea su nombre. Cuando nos pregunten acerca de quién es este, de quién es Jesús, hermanos, Él es Dios mismo, con el mismo poder, con la misma fuerza, con los mismos atributos que Dios. Los discípulos están conociéndole, se les está revelando. El propósito de toda esta gran tempestad era darse a conocer a sus discípulos como lo que Él era realmente. Darse a conocer a sus discípulos. Que todos ellos, hermanos, estuvieran convencidos de quién Él era, con quién ellos estaban, a quién ellos estaban siguiendo. Que tuvieran una convicción, que no lo siguieran por condiciones. Que nosotros, hermanos, entendemos o miramos en esto. Nosotros podemos mirar que a veces Dios tiene, hermanos, que enseñarnos quién es Él a través, hermanos, de grandes tempestades para la gloria de Él y beneficio nuestro. Para la gloria de Él. Porque los discípulos le adoraron, le dieron gloria. Pero ¿de qué manera se beneficiaron ellos? Fortaleciéndose en fe, echando fuera el temor. Es necesario, hermanos, que muchas veces tengamos que pasar por grandes tempestades para que nosotros aprendamos a conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? No es verdad que cuando estamos siendo afligidos es cuando nos acercamos, es cuando buscamos de Él. No es verdad, hermanos, que muchas de las veces solo cuando estamos enfermos, postrados en una cama, es cuando tenemos tiempo para orar, para leer la Biblia. Yo pasé por situaciones así. Y a pesar de que no me gusta leer, hermanos, en esos días me volví un gran lector. Libro tras libro, libro tras libro. A veces es necesario que esas tempestades vengan a nuestras vidas para que nosotros acudamos a Él pidiéndole ayuda, pidiéndole socorro. Para que nosotros nos acerquemos a Él con el deseo de conocerlo, hermanos, de fortalecer nuestra fe. Es necesario siempre, hermanos, después de una gran tormenta, como nosotros los miramos, de una gran tempestad, vendrá, hermanos, una bonanza, como lo vemos aquí en este versículo. Después de que Jesús le habló al viento, al mar, dice que se hizo una grande bonanza en el mar. Siempre, hermanos, después de todo esto, de toda situación, de toda
aflicción que tengamos que pasar, va a llegar la tranquilidad. Y esto es debido, hermanos, a que nosotros también tenemos un gran Salvador de nuestro lado. Un Salvador, hermanos, que siempre estará dispuesto a ayudarnos. Siempre estará dispuesto a librarnos. Siempre estará dispuesto a escucharnos, hermanos, cuando nos acerquemos a Él implorando por ayuda. En todo tiempo, en todo momento, siempre tendremos un Salvador. Por lo tanto, no dejemos que el temor se apodere de nuestra vida. Mantengamos la confianza en nuestro Señor a pesar de todo, hermanos, lo que venga. El temor es terrible, hermanos. Cuando el temor toma el control a nuestra vida, los paraliza por completo, los inmoviliza, hermanos, nos hace perder todo. El temor puede matar a cualquier persona. ¿No es verdad que cuando aquel hombre llamado Goliat estaba buscando entre los israelitas a alguien que peleara con ellos, dice la Biblia que se atemorizaron todos? Todos estaban atemorizados. Nadie podía pelear, nadie podía hacer nada. Todos estaban temblando de miedo. Cualquier pájaro que pegaba en un árbol salían corriendo todos a meterse en cuevas. El temor es así, hermano. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro gran Salvador. Que mire que aunque la tempestad pase sobre nuestra barca, aunque la tempestad pegue con impetuo sobre nuestra casa, aunque pase sobre nuestra casa, tenemos un Salvador tan grande que está más arriba de las tempestades. Está más arriba de cualquier aflicción, por muy grande que sea, hermano. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios y no dejar, hermanos, que el temor llegue a nuestras vidas. Tenemos que aprender a esperar en los propósitos de nuestro Señor. Tenemos, hermanos, que confiar en Él hasta que la bonanza llegue a nuestras vidas, hasta que la paz, la tranquilidad de ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo habite, hermanos, en nuestros corazones. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hermosa tarde y le damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de ser instruidos cada día por medio de su palabra. Tal vez usted haya pasado por momentos así. Tal vez esté pasando por momentos así donde el temor se quiere apoderar de su vida. Tal vez vaya a pasar el día de mañana, pero recuerde que el Señor está amonestando a los suyos a tener fe, a tener confianza. Si Él va caminando con nosotros, tengamos seguridad, tengamos confianza. Si Él camina con nosotros, no dejemos que el temor se apodere de nuestras vidas. Clamémosle a Él, pero sin temor en nuestros corazones. Clamémosle a Él con un conocimiento firme, con una fe firme, con una fe verdadera, con una confianza genuina, hermanos, sin vacilar. Clamémosle a Él y tendremos su ayuda. Él gobierna con poder y autoridad. Nada hay fuera de su control. Nada, nada, iglesia. Nada hay que Él no pueda hacer a nuestro favor. Todo es posible para Él. Todo es posible. Todo es posible. Nada hay imposible para nuestro Dios. Él lo puede hacer todo. Confiemos en Él. Esperemos en los propósitos divinos. Démosle gloria a Él en todo tiempo. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada vida. No sabemos, Dios mío, no entendemos tal vez, Padre,
no alcanzamos a comprender. ¿Para qué nos estés preparando? ¿Para qué nos estés capacitando, Dios mío? No lo alcanzamos a entender tal vez, pero ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestras vidas. Por donde quiera que vayamos, que pasemos, por valle de sombra y de muerte, que el poder el temor no se apodere de nosotros. Ayúdanos a mantener esa fe, a crecer en fe, a fortalecernos, Señor, cada día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma el control en cada vida, Señor. Toma el control en cada familia. Toma el control en cada joven que está pasando tal vez por momentos de dificultad, de confusión, de depresiones, de tristezas. Obra con poder y autoridad. Libértalos, líbralos, sálvalos de ellos, Señor amado. Que puedan mantener la confianza en usted. Que puedan aprender a caminar en medio de la tempestad con la mirada puesta en su Salvador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para ello es necesario tener el favor de Dios con nosotros, para ser ayudados por Él en la tempestad, ya que todo el mundo pasa por aflicciones. Como hijos de Dios, como los que no obedecen a Dios, pasan por aflicciones. Pero es ahí donde lo que marca la diferencia de que nosotros tenemos el favor de Dios a nuestro lado. Tenemos la ayuda de Dios cerca de nosotros. No así con aquellos que están viviendo en desobediencia. Para que Él pueda ayudarte, debes reconocerlo primeramente como tu Señor y Salvador de tu vida. Debes de pedirle perdón por la manera que has vivido la vida que Él te ha regalado. Debes de humillarte delante de Él. Debes de quitar la fe en ti mismo y en todo lo creado y ponerla en Él para que te salve. Él es el único que puede salvarnos. Si esa es tu situación, tal vez estés pasando por aflicciones y además de esto no tienes el favor de Dios en tu vida, que es mucho peor. Acércate a Él, humíllate delante de Él, rinde tu corazón a Él, dile: Señor, perdóname, perdóname. Bota ese orgullo y reconoce que necesitas la ayuda de Él en tu vida. Dile: Señor, salva mi alma, líbrame de la condición en la que me encuentro, y Él hará según su perfecta voluntad en tu vida. Donde quiera que usted nos escucha, cualquiera que sea el proceso que usted esté pasando, cualquiera que sea la situación, asegúrese de que esté siguiendo a Cristo. Asegúrese de que esté en la barca donde Cristo va. Asegúrese de que Él esté cerca de usted. Si no es así, búsquelo. Si no es así, clame a Él por misericordia, y Él obrará en su vida de una manera gloriosa, como solamente Él lo sabe hacer, trayendo bonanza, trayendo tranquilidad a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que hemos hecho en esta tarde.